cerdos, obviamente a la doctora Elizabeth Loza, y pues creo que este es
Listo, doctor Francisco Trejo, ya pudimos ver que pudo compartir la pantalla. Ya estamos listos en cuanto nos lo indique. Estamos viendo ya su pantalla, se ve la página de Zoom. Paco, ¿ya andas por ahí? Ah, sí, ya. Tu micrófono, por favor. Veo la pantalla de Misael solamente con la... Ahorita ya compartió su pantalla, nada más que nos aparecía la pantalla de la página de internet de Zoom. Ahí estamos viendo ya su pantalla, doctor Trejo, nada más que vemos nuevamente la pantalla de Zoom. Perfecto, ya estamos viendo que está abriendo el PowerPoint. Pues gracias, Paco, y bienvenido. Listo. Ay, Muchas gracias, doctor. perdón por este pequeño contratiempo. Y los puntos que voy a charlar con ustedes hoy es la introducción, algo de cómo está la industria aquí en Canadá y parte también de la industria de alimentación, la calidad de los alimentos, las buenas prácticas en diferentes tipos de sistemas de producción que tenemos aquí en Canadá o con los cuales yo trabajo. Y casi siempre voy a hacerles interacción entre la importancia del trabajador, el animal y el medio a través de ejemplos que tiene aquí en la práctica. Es importante recordar que todas estas buenas prácticas de manejo, el objetivo principal es producir alimentos que garanticen su calidad genética y nutricional para beneficio de todos los consumidores. Una producción porcina debe cumplir con ciertos criterios, tanto nacionales como internacionales, de buenas prácticas. Y estas buenas prácticas es a todos niveles. Es a nivel de personal, de granjas o plantas de alimentos, seguridad alimentaria, salud animal, zoonosis, cuidados del medio ambiente, normas de bienestar, que se estuvo ahorita discutiendo mucho con el doctor Forman, y que voy a tocar ya unos puntos que él tocó más en detalle. Y por último, una producción también sustentable, que sea amigable con el medio ambiente. Aquí en Canadá se habla mucho de la calidad muy, muy buena en los alimentos y se promueven diferentes restaurantes con cosas que ellos hacen para garantizar al consumidor esta calidad de sus productos. Y también las empresas y todas las asociaciones que hay en Canadá generalmente tienen una fuerte actividad de apoyar a la sociedad y a la gente que lo necesita. Por ejemplo, parte de la empresa que nosotros tenemos, también se donan 10 cerdos al mes al banco de alimentos de la gente necesitada aquí en Ontario. Y todas las empresas hacen algo por el bienestar de la sociedad. Algo, por ejemplo, que hace igual Carroll's en México, en Perote, que es una empresa socialmente responsable, es igual aquí. Pero aquí todas, tanto las asociaciones como empresas, hacen este servicio social por mejoría, tanto, no nada más en alimentos, sino aquí, por ejemplo, se ve que en el uso de plásticos. Ahora bien, ya entrando un poco en tema de las buenas prácticas, les marco aquí lo que tengo yo en la izquierda desde Canadá. Antes era el CQA, ha cambiado. En México vemos aquí las granjas porcícolas y en el extremo derecho se ve el documento que hay en Estados Unidos de estas buenas prácticas.
mucha gente que está interesada puede visitar los sitios web de Estados Unidos. Muchos de ellos están en español, para gente que lo necesite. Aquí en Canadá no son pocas los sitios que tienen en español, pero también igual la información está disponible. Voy a enfocarme ahorita más a lo que es Canadá y Estados Unidos, con mi experiencia en estas granjas. Algo que hizo en Canadá cuando empezó hace un par de años la peste porcina africana, me hablaron de Ontario para que yo los tradujera al español ciertos cartelones que se usaron. Este es uno de ellos que les prohíben a los trabajadores aquí meter carnes a las granjas de cerdos en el lunch, porque esa es una de las vías muy, muy fuertes por las cuales podrían entrar las enfermedades virales y bacterianas a la granja. Entonces tienen prohibido, ¿no? Y les explican a los trabajadores el por qué está prohibido meter carne en los lonches a las granjas. De ese primer modelo que les enseñé de buenas prácticas en Canadá, que el CQA, ahora se ha movido hacia este documento que está del lado derecho, que es un programa de excelencia porcina que empezó hace unos 4 años más o menos. Y este documento es llevado por varias provincias, Quebec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, de las más importantes, Alberta. Ahí ven los logos en el fondo del documento. Y todos tratan de trabajar en conjunto por los mismos objetivos, de hacer cada vez mejor la producción aquí en Canadá. Les voy a pasar el índice de este manual, que es lo que se les pide a los porcicultores como elementos básicos, pero es muchísimo lo que ellos trabajan a nivel de documentación. Aquí ven, por ejemplo, uno de los módulos, el número 1 y el más importante es el personal. Es donde siempre se trabaja con mejorar al personal en sus habilidades, porque al final y al cabo las buenas prácticas las hace el hombre, ¿no? El hombre tiene que ver a los animales, tiene que ver las instalaciones, tiene que ver el problema y resolverlo. Y solamente hasta que se ve todo en conjunto es como se resuelven estas situaciones, ¿no? Enseñándole al personal cómo hacer las cosas. Ahorita recordando al doctor Forman, que hablaba sobre el problema de mordedura de cola, para darles un ejemplo, una vez un cliente me habla y me dice, ¿sabes qué? Tengo un problema de mordedura de cola muy fuerte en esta granja. Lo fui a visitar y la mordedura de cola es compleja, hay que verla desde varios puntos de vista. En el corral pude observar que había 2 comederos a ambos lados del corral, pero un comedero estaba vacío, no tenía alimento. Y uno de los bebederos también no funcionaba. En el corral del medio, donde estaban los problemas de mordedura, estaba súper aglomerado, muchísimos animales en un espacio corto. Y los corrales de a los lados estaban con muy pocos animales, creo que nada más había 2 o 3 en un corral. Entonces, en este caso fue muy fácil dar con el problema y le expliqué al productor, ¿sabes qué? Los animales no tienen espacio suficiente, no tienen agua suficiente, los tienes amontonados, deberías de mover hacia los otros corrales, distribuir, y obviamente los 2 comederos deben de estar funcionando. Entonces, a veces sencillos cosas, pero que el productor, como está a diario ahí, ya no ve el problema, ya convive con el problema. ¿Cuál es la función de uno? Cuando uno llega y ve las alternativas para solucionar el problema, y es otra vez, trabajando con personal. Después aquí en el módulo 2 es mantenimiento y higiene, el agua y el alimento, muy importantes, ahí lo estaremos platicando, a los pesticidas. Y los últimos 2 puntos que se trabajó muchísimo en este nuevo manual fue el bienestar animal, lo que llamamos aquí el Pig Care, el módulo número 7, y también la transportación, se hizo mucho hincapié, aparte del entrenamiento, ¿no? Entonces, todas estas áreas es lo básico que se le pide a los porcicultores aquí,
Y vamos a ver, por ejemplo, aquí voy a enfocar en el módulo 8, que es bioseguridad. En su pantalla del lado derecho dice en el módulo de bioseguridad que se debe supervisar. Les dan unos lineamientos y después al final de cada capítulo les dan hojas de ejercicios para que ellos se autoevalúen qué bien y qué están mal. Y aquí, por ejemplo, en acceso a la granja, yo he visto aquí muchos sistemas, aquí en Estados Unidos. Unos, por ejemplo, es donde llegan los trabajadores que usan bolsas desechables para llevar su lunch, entonces les pedíamos que llevaran doble bolsa. Una bolsa, la externa, la tiraban en la basura antes de pasarla hacia la granja y era la bolsa limpia que podía pasar. También llegué a ver en unas granjas de Saskatchewan que son pequeñas. A la hora que el trabajador entra a la granja, hay pequeñas vitrinas con cuadros donde meten el lunch, se dan radiaciones para desinfectar el lunch, en lo que el trabajador se baña, y ya cuando pasa del otro lado de la granja, saca ya su lunch desinfectado. Otras granjas más completas también utilizan lo que es las cámaras de fumigación. Meten todos los equipos de mantenimiento, herramientas, todas las cajas de vacunas, lo que se necesite, las meten a fumigación durante 24 horas y al siguiente día en la mañana abren del lado de la granja y sacan todo el material ya totalmente desinfectado. Entonces, hay mil formas de estar protegiendo la granja. Obviamente también siempre se lleva en el punto 2 registros de personal y de visitas, asegurándose que respeten la pirámide, asegurándose que respeten también los días de descanso entre granja y granja. Todo eso se va registrando y el manager de ahí tiene que estarlo supervisando. Aquí en el punto 3, lo que es agua, alimento y cama, es algo de lo que siempre abre uno los ojos y busca como primera fuente de información. En una de las últimas visitas que vi con una granja pequeña de variedad de estete, caminando con el porcicultor, era en la época de calor, en el verano, checo que una de las granjas, una de las corrales de maternidad no servía el bebedero. Y él me vio y dije, ¿sabes qué? Tienes que arreglar esto. Arregló en ese momento 3 bebederos. Y la siguiente vez que yo lo fui a ver, ya estaba checando él siempre los bebederos. Es decir, cosas fundamentales en bienestar animal es el agua, el alimento y el bienestar, ¿no? Entonces, esto es muy importante, el checar con el dueño, con el trabajador, que todo esté funcionando bien. Obviamente, todo lo que son la introducción de animales, por ley deben de tener cuarentena, deben hacerse sus pruebas, y el veterinario debe dar el visto bueno de que pueden entrar los animales. El semen o el transporte de embriones también debe de estar autorizado y tener los mecanismos adecuados, tanto para el semen como embriones, ponerse de acuerdo el lugar para dejarlos. Y esto también más adelante, cuando veamos aquí en el último de muertes y basura, en el 8.10, hay lugares donde ponen sus cajas para animales muertos que nunca crucen con el paso de los trabajadores o de los dueños o de los usuarios de la granja, sino estos lugares para disponer la mortalidad deben estar lejos del camino principal. Es decir, todos estos puntos se evalúan y se anotan todo para que se les pasen su aprobación ante el gobierno. Aquí en lo que dice del punto número 8.8 de ver lo que es el aire adentro de la granja, el amoníaco, etcétera. Nosotros tenemos varios socios comerciales. Les voy a hablar más adelante de mis sistemas de producción y cómo enviamos nuestros cerdos a Quebec para una procesadora, pero también tenemos apoyo de investigadores de Provimi de Estados Unidos, donde hay un especialista en todo lo que es sistemas de evaluación interna de la granja, donde ellos me mandan unos sensores que yo los pongo en las granjas
depende del número de animales y los edificios que quieren evaluar y todo, pero yo pongo estos sensores colgados del techo en varios lugares dentro de la granja y aparte un sensor afuera de la granja. Se están monitoreando por 3 semanas desde Estados Unidos en computadora y ya después de 3 semanas viene el técnico de Provimi, hace toda la evaluación con la computadora, retroalimenta todos los sensores, todo lo que encontró en los sensores y le dice, ¿sabes qué? Cuánto amoníaco, la velocidad de viento, del agua. Es sumamente interesante y complejo eso, pero es lo máximo que ofrecemos a nuestros clientes, de evaluar es totalmente cómo están las condiciones dentro de la granja, ¿no? A veces me dicen, ¿sabes qué, Paco? Yo necesito destetes es mi problema. Entonces ahí le pongo un sensor más de lo normal para tener mayor información. Pero eso es algo muy, muy importante, estas evaluaciones que hacemos del medio ambiente. Aquí decimos buenas prácticas y pensamos que es a nivel de granja. Pero una de las cosas por las que llegamos a tener buena calidad aquí es porque todo el mundo aquí hace evaluaciones y todo el mundo hace auditorías. Por ejemplo, nosotros producimos nuestros cerdos, los mandamos a Quebec, se procesan, se exportan a varias partes del mundo y las cadenas de esos grandes restaurantes, yo recibo sus protocolos de producción, sus protocolos de presentación, todos sus protocolos de requerimientos de esa específica cadena de restaurantes y eso es algo que se debe seguir. Después, el procesador en Quebec también tiene sus propios lineamientos, sus propias certificaciones que también debo de seguir y responder a esas buenas prácticas de mi procesador del rastro. Por último, obviamente nosotros en nuestras granjas, nosotros contamos con más de 160 granjas aquí en Ontario, tenemos también sus propias buenas prácticas de manejo. Entonces al final llevan 4 o 5 auditorías durante todo el proceso y se puede garantizar que el alimento es sumamente sano porque, por ejemplo, nuestro socio comercial en Quebec, en el rastro, tienen un equipo que cada animal que llega a procesarse, puede este equipo saber si fue medicado el animal desde el nacimiento hasta el sacrificio, toda su vida, sabemos si el animal recibió una medicación. Y de inmediato se toman las medidas necesarias, ¿no? Algo importante es que de todos nuestros clientes con los que hacemos estos contratos o convenios de comercialización de sus cerdos, es gente muy honesta, ¿no? Una ocasión, por ejemplo, me llamó un pequeño productor, tipo menonita, y me dice, oye, ¿sabes qué? Tengo un problema, contaminé mi alimento. Yo, ¿qué pasó? Dice, mire, estaba yo barriendo donde estaban los bovinos. En bovinos se usa mucho en su alimentación algo así como la ractopamina en bovinos. Entonces barrí todos los desechos de bovinos y lo mezclé con lo de los cerdos. Entonces ahí está la contaminación. Me reporté inmediatamente esto a Quebec y me dijeron, ¿sabes qué? Ponles areto en negro a todos. Todo ese grupo, todo ese lote se va a ir como fuera del programa, va a ir como comercial. Y así lo hizo el productor, lo marcó todo con arete negro, se sacrificaron los animales y cuando regresé a verlo, un par de meses después, me dijo, ¿sabes qué, Paco? No me castigaron muchísimo el precio, es un poco más menos de lo que me venían pagando, pero me dio un buen precio por mis animales comerciales, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? Eso es parte de nuestra responsabilidad de ayudarte en un error. O sea, todos tenemos errores, pero si nos dices, uno puede solucionar las cosas, como tú lo hiciste. Entonces, luego, esta es parte de una respuesta de la empresa de gratitud a que tú hiciste bien las cosas. Porque, digo, imagínate, nosotros tenemos camiones donde subimos cerdos de 6, 7 granjas diferentes a veces y se mezclarían todos. Entonces, si tú me dices, podemos tomar las medidas necesarias para separar tus animales del resto y no hay problema, ¿no? Entonces, eso es muy importante, esas buenas prácticas. Y digo, todo el mundo tiene sus niveles. Ahora ya entrando bien a los sistemas de producción y que hoy hay muchas preguntas de bienestar animal y voy a tomar, yo también tengo algo aquí de bienestar animal, cosas básicas para productores y que se los voy a pasar también, aparte de lo que habló
el Doug Foreman. Nosotros tenemos clientes que usan el pastoreo. Sus animales están en el campo, los alimentan, les dan un poquito de alimento preparado, pero los dejan en pastoreo. Y a veces yo me pongo a ver esos clientes, es gente que ama a los animales, gente que les gusta que la cerda esté pariendo al aire libre, que estén cuidando. Obviamente también tienen ahí sus pequeñas casas hechizas para que ellos se guarden, o también tienen grandes bodegas que están en desuso, que ya no las utilizan, pero sirven de resguardo para los cerdos. Cuando está nevando, cuando está lloviendo, cuando hay mal tiempo, se cuidan de ellos. Entonces, ese es un tipo de pastoreo, y las prácticas de manejo son específicamente para ellos, ¿no? Convencionales, ya quedan muy pocos, granjas convencionales. Convencionales les llamo yo a las granjas comunes y corrientes que utilizan su alimento, hacen su alimento y usan antibióticos, ¿no? Esas quedan muy pocas. La gran mayoría son, esto aquí les llamamos RWA, que son criados sin antibióticos, y aparte ven en la lista todos los ingredientes que tampoco se pueden usar en ese tipo de granjas, ¿sí? Está totalmente prohibido, ¿no? Por ejemplo, la retopamina aquí tiene años que se prohibió y prueba que no se esté utilizando nunca más, pero son todos los productos que están prohibidos para la alimentación de estos animales sin antibióticos. Y tenemos hasta granjas con alta tecnología. Yo recuerdo una presentación de un productor, llevó su celular y desde su celular hizo todo el recorrido interno de la granja, nos vio cómo se movían sus sistemas de alarma, todos los sistemas de alimentación, era totalmente todo manejado a través de un celular, no tenía que estar físicamente dentro de la granja. Entonces hay gente con muy buena tecnología que también se puede aprender de ellos, aunque no todos la apliquen. Muchos clientes también, por ejemplo, muy involucrados con el cuidado del medio ambiente, tienen grandes plantas de fermentación y con todos sus 4 o 5 granjas de cerdos producen energía y luego ellos venden la energía. Es un cliente alemán que compró su tecnología en Alemania. Entonces tienen su fermentación y lo vende, su energía que produce, ¿no? Es decir, tenemos todos. Y ahorita me voy a enfocar en los 3, 4 más importantes programas que manejamos con nuestros clientes. Bueno, antes de llegar ahí, quiero enseñarles cómo todo Canadá, pero aquí este es específicamente de Ontario, en una sección con 93 cerdas, viendo el uso de antibióticos aquí. En cerdas, desde el 14 al 18 se logró disminuir un 13%, en lechones un 24% el uso de antibióticos, los destetados 53% y la finalización 47%. Y de los pocos esos animales que todavía se llegaron a medicar, normalmente era bajo estricta, como es aquí siempre, estricta vigilancia veterinaria, y generalmente ese antibiótico era para erradicación de enfermedades, no para control, para programas de erradicación, ¿no? Entonces, está muy involucrado con el cuidado de la medicación, etcétera, y esto es un resultado aquí en Ontario. Teníamos varios, 5 o 6 diferentes tipos de contratos para nuestros clientes que enviamos, repito, a Quebec. Posiblemente algunos de ellos eran criados sin antibióticos. También tengo convencionales, aunque pocos, también doy servicio a los convencionales. Pero de los más comunes, en el lado izquierdo van a ver unos estándares que aquí le llamamos Humane, y son altos estándares de bienestar animal muy importantes. Otros de nuestros clientes usan lo que está del lado derecho, que es le llamamos nosotros GAP, Global Animal Partnership. Ese es otro tipo de producción de bienestar. Y finalmente también vamos a mencionar más adelante los orgánicos. Pero por las preguntas que hacían hace un momento de bienestar animal, les voy a poner de ejemplo este GAP, esos 5 niveles. Normalmente la mayoría de nuestras granjas solamente llega hasta el nivel 3. El 4 y el 5 son extremadamente complejos y no se cumplen, pero vean aquí lo que es básicamente esos
5 tipos de producción, ¿no? El tipo 1, el nivel 1, es simplemente menciona aquí que no se utilizan jaulas y ni tampoco deben de estar sobre poblados los corrales, ¿no? El tipo número 2 habla que las granjas deben tener un tipo de enriquecimiento. Ahí mencionaban en las preguntas de la presentación pasada que se les podían dar otros juguetes. Por supuesto, aquí se usan mucho los juguetes, ¿no? Inclusive antes era eso para los destetados, los juguetes, pero en la actualidad inclusive hasta para las primerizas cuando llegan o para las cenas de gestación también se les ponen juguetes para que disminuya esta agresividad. Aquí en el nivel número 3 se dice que deben de tener acceso hacia afuera de la construcción, deben tener acceso a pastoreo, vamos. Y aquí en el tipo 3 corresponde a lo que es la producción orgánica. En la producción orgánica también se exige que tengan acceso afuera cuando el clima lo permite, ¿no? El nivel número 4 es cuando ya se centra todo en lo que es muy buena postura, deben cumplir y seguir hacia adelante, ¿no? Quiero regresar al número 1, donde dice los lineamientos más importantes, que no se usan jaulas ni gestación, ni en maternidad, y que no se utiliza el corte de cola, no se utiliza el corte de dientes, y se puede llegar a castrar. Aquí en Canadá se exige que se deben poner analgésicos, inyectar analgésicos para la castración, y debe ser en los primeros 10 días de vida de la castración. Está prohibido castrar, por ejemplo, sementales que se van a rastro, no se deben de castrar. Entonces hay ciertos requerimientos de bienestar. Y eso es para todos, o sea, conforme va aumentando de 1 hasta el 5, los requerimientos son más fuertes. El último, por ejemplo, el 5 y 5 Plus, los animales son criados en su granja con toda la atención de bienestar alrededor de él y no se pueden mandar a rastro. Tiene que venir un procesador, sacrificarlos dentro de la granja y de ahí subir la carne. O sea, es sumamente estricto este nivel 5, por eso es que no hay tantos. Este es el otro, el sistema orgánico. Ahorita, después, un poco antes de la pandemia, ya empezó a decaer este mercado orgánico, pero nosotros todavía, antes de la pandemia, llegamos a construir como 15 o 17 granjas finalizadoras orgánicas, algunas también de cerdas, con muy buenos diseños, ¿no? Alguien preguntaba en la plática pasada cómo evaluar el bienestar. Y es muy interesante. Hace aproximadamente unos 3-4 meses fui a hacer una auditoría junto con mis colegas de Quebec a una de nuestras granjas orgánicas y a mí me impresionó, nunca he visto una granja de ese índole, totalmente limpia desde la puerta hasta la salida, no había polvo, todo en orden, todo excelentemente manejada esa granja. Uno podía comer en cualquier parte de la granja sabiendo que estaba limpia. En la parte de la finalización de esa granja, y es una granja que le fueron adaptando, pero igual con muchos juguetes, mucho bienestar, mucha paja, etcétera, etcétera. Ya al final, en el área de finalización, donde había más o menos como entre 2,000 y 2,500 cerdos en diferentes corrales, había un tapanco donde tenían toda la paja que usaban, y nos vamos caminando, el otro auditor y el dueño, nos vamos caminando por arriba, y llegó el momento en que todos los cerdos se veían hacia abajo, unos metros hacia abajo, y yo yendo caminando, llegó el momento en que no escuché yo absolutamente nada, ni un solo ruido, y le dije a mi auditor de Quebec, le digo, ¿te das cuenta del bienestar de esta granja? Le digo, los cerdos están tranquilos, están felices, están acostados, están bien. O sea, no es necesario que estén en el campo, porque también tengo clientes que tienen en pastoreo.
pero uno en granja les puede dar ese bienestar total a los animales también. Entonces, este fue un ejemplo. Era una granja orgánica, ¿no? Esa visita que hicimos. Aquí está lo que les decía yo, un poquito de comportamiento del cerdo, que siempre me ha encantado desde que me empecé a dedicar a cerdos, el conocer el comportamiento del cerdo. Y bueno, ustedes tienen ahí el documento de la doctora Lynn, muy importante. Y yo a todos mis managers de mis granjas siempre les recomiendo este libro de la doctora Temple Grandin. Excelente libro para todas las especies. Yo creo que todos los que trabajamos con animales estamos obligados a leer este libro. Inclusive la doctora Temple Grandin nos hizo un análisis, una evaluación de nuestro rastro comercial allá en Quebec hace 3, 4 años, y fueron excelentes las calificaciones que tuvimos con la doctora Grandin. Muy buen proceso de sacrificio de nuestros animales allá en Quebec. Pero ese es un muy buen libro que... y es básicamente que el cerdo aquí todo lo percibe, igual que el humano, o sea, por el olfato, por el tacto, por el gusto, por la visión. Algunas son más importantes que otras en la vida del cerdo, en la adaptación social, pero todas son importantes. Les pongo aquí la foto esa de un corral muy lleno, sin espacio, no se pueden mover del lado derecho a abajo los cerdos, y en pastoreo como se ve. Y dicen, ¿cuál es felicidad? Bueno, si le da uno los espacios, el cuidado y todo, pueden estar también dentro de una explotación con los medios adecuados, ¿no? No necesariamente que llegue a tal aglomeración como está en la foto. El olfato precisamente es uno de los que más le sirven al cerdo para comunicarse, para la intención, para la reproducción, para todo. El olfato es muy importante para ellos. Y les sirve para muchísimas cosas, ¿no? Y todos sabemos aquí todo lo que es importante para él, la temperatura corporal, la visión a veces es no tan importante como el olfato, pero bueno, juega un papel, ¿no? Todavía la visión, y el cerdo llega a saber cuando entra a la granja una persona con un overol diferente, sabe esas cosas. Muy importante es, otra vez, la alimentación, y yo siempre reviso comederos y voy a él, porque hay que recordar que el cerdo es omnívoro. Yo recuerdo mis primeras prácticas que vivía yo en Oaxaca. Había un hospital psiquiátrico que todo el desecho de los pacientes de alimentos se los daba a los cerdos, como se ve en esta foto abajo. A mí se me hacía interesante que el cerdo agarraba con la boca, limpiaba los cubiertos que se llevan a pasar un cuchillo, hacían a un lado los cubiertos o limones que no le gustaban, pero comían el resto. O sea, tiene muchísimo más papilas gustativas que el hombre. Entonces el cerdo es muy importante de que su comida se limpia, que no le den a comer en comederos sucios o con humedad o con hongos, qué sé yo, ¿no? Esto es todo el bienestar en términos generales de lo que podemos darle al cerdo. Aquí esta diapositiva me gusta mucho porque dicen, bueno, el cerdo es muy sensible, pero ¿qué es lo que realmente le afecta o le hace más estrés al cerdo? Pues es básicamente todo, ¿sí? Es el ruido, es el aislamiento, no le gusta estar solo, obviamente, el cerdo, el confinamiento, la restricción de movimientos, los olores nocivos o no familiares, las cosas nuevas en el ambiente, la sed, el hambre, el alimento sucio, lo que ya había mencionado, la fatiga, presencia de otros animales desconocidos, luz intensa, todos estos factores. En el transporte, por ejemplo, más que el ruido es el movimiento, lo que afecta a los cerdos. Entonces todo eso uno debe de cuidar y poner buenas prácticas en cada una de estas cosas que yo menciono en esta tabla. La interacción del humano con el cerdo es muy importante. Les voy a contar una anécdota. Estaba yo no recuerdo si en Texas o en Wyoming, y vi que una señora ya adulta le estaba costando mucho trabajo pasar a una cerda de gestación hacia maternidad. Terminaba el pasillo y después, para entrar al edificio de maternidad, la cerda se detenía y no pasaba.
Entonces yo veo esa situación y le digo a la señora, a ver, ven, acompáñame. La llevo a maternidad, tomo de esos tapetes que le ponen a los lechones de plástico para que se echen los lechones y lo pongo al final del pasillo, porque al final del pasillo había unos slats, unos cerrejillados, perdón. Entonces pongo ahí el pedazo de plástico para cubrirle y le digo, a ver, trae otra cerda a ver si ya pasa mejor. Va la señora y el otro animal pasa sin ningún problema, ¿no? Toda la señora súper agradecida, bla, bla, bla. Le facilito el trabajo a mi trabajador, se trata mejor a los animales y nada más es cuestión de entender en qué situación está. También utilizo mucho aquí videos para mis trabajadores, yo hago mucha capacitación, en donde había un problema en una granja que cada que desembarcaban cerdos, hagan de cuenta que es un corral cuadrado, en una esquina estaba la puerta de desembarque y por el lado contrario, la salida hacia la granja, o sea, el cerdo tenía que moverse de una esquina de un corral hacia la esquina contraria, ¿no? Entonces el trabajador siempre tenía muchos problemas, se tardaba en mover los animales, etc. Y un día le dije, mira, es muy sencillo, basta con que sepas dónde te debes de parar, qué van a usar aquí en tu tabla y solitos se van a mover. Le enseño al trabajador cómo hacerlo todo y sí, absolutamente los cerdos seguían el mismo camino y no hubo ningún problema para que se movieran por otras áreas. Entonces, cuando uno conoce el área de confort del cerdo y sabe dónde pararse, uno puede predecir hacia dónde va a caminar el animal. Entonces, para mí eso es importante, que el humano y el cerdo siempre estén en contacto, en constante comunicación, para que sepan qué es lo que se espera de ellos, ¿no? Déjenme un poco más rápido porque ya no me va a dar tiempo. Aquí hablo acerca de los tipos de suelos. La ventilación, importante, cómo se mueve la ventilación hacia arriba. Algo aquí de nutrición, es bastante fácil con nosotros, con nuestro apoyo de investigadores de Provimi en Estados Unidos. Y aquí se ven todas las cosas más importantes que yo logro mencionar. El agua es muy importante. Yo normalmente les analizo el agua, les tomo el pH para ver que el pH esté adecuado. Por ejemplo, cuando los lechones van a destete, se hablaba del problema del destete. Si el pH está alto, hay más probabilidades de que haya infecciones bacterianas o virales que si el pH está bajo. Entonces yo lo que hago normalmente, tomo el pH y le pongo un acidificante o un vinagre, cualquier cosa, a que me tenga un pH, ¿no? Entre 4 o 5% es lo ideal en destete. Entonces ahí ya mis problemas de diarrea se me controlan. Aquí, como no usamos antibióticos, uno busca 1 en 1000 formas de resolver el problema, pero esto es algo importante, ¿no? El agua, checar la velocidad de salida del agua, el consumo de agua por etapas físicas, cuidado, salud, también tiene sus buenas prácticas de salud, de todo. Y por último ¿no? La bioseguridad hoy en día, por la amenaza de la peste porcina africana, la bioseguridad es algo sumamente importante. Hace algunos años estaba yo trabajando en Wyoming y la empresa esta producía grandes cantidades de alimento humano y todos sus protocolos de seguridad los pasaron a las granjas de cerdos. Ellos decían, ¿sabes qué? Quiero 0% de accidentes. En los trabajadores no quiero ni una sola demanda por accidente. Entonces ellos tenían como normatividad, todos los días, antes de meterse a la granja, usaban 10 o 15 minutos discutiendo cómo se podían prevenir accidentes, si tuvieron una posibilidad de tener un accidente. Entonces, diario se trabajaba sobre su prevención de accidentes. ¿Por qué? Porque esta empresa trabajaba muy fuerte en ello. Tenían, por ejemplo, un teléfono ahí las 24 horas del día disponible por cualquier accidente, que era bilingüe, era en español y en inglés, y decían, ¿sabes qué? Me tuve una punción con me puse inyección de esta cosa, me tomé esto, me cayó en los ojos, y de inmediato les daban la atención con ese teléfono rojo de las 24 horas para apoyar cualquier accidente, ¿no? Entonces yo pienso que en la actualidad es buena práctica, igual, o sea, el trabajador es muy importante, hay que cuidarlo,
Pero yo agregaría que esos 10, 15 minutos también le metería el tema yo de bioseguridad. ¿Qué puedo hacer yo para que no me entre un objeto o enfermedad o virus a mi granja? Y bien, una lluvia de ideas. A mí me gusta mucho escuchar a mis trabajadores, porque ellos a veces tienen buenas ideas y pueden dar lo mejor de ellos, ¿no? Y eso ya casi terminando, pero ¿qué veo yo? ¿Qué es lo que busco en un trabajador? Para ver que está haciendo las cosas buenas y tomarlo como líder a un buen trabajador. Una ocasión, me acuerdo, estaba yo creo que en Texas o en Kansas, y hay un muchacho joven que acaba de llegar y me dice, oye, Paco, déjame, yo quiero sacrificar esa cerda, ¿no? Usamos la pistola de perno oculto. ¿Lo sabes hacerlo? Y me dice, sí. Ok. Entonces yo estoy restaurando absolutamente todo, ¿no? Entonces va, y sacrifica la cerda ahí en servicios de gestación. Y lo que me gustó muchísimo, trabajador, es que después que hace todo, se voltea y me pregunta, dice, a ver, Paco, dime la verdad, ¿lo hice bien o lo hice mal? Y bueno, tú dices la verdad, porque me gustó mucho lo que hiciste, pero hay unos errores, le digo. Entonces, los errores también aprende uno de ellos. Aquí el protocolo es que tú llevas tu caja con tu pistola y no la cargas hasta que estás en el lugar adecuado. Y yo vi que tú la pistola la cargaste desde antes y la ibas caminando con la pistola cargada. Eso es muy, muy peligroso. Punto número 2. Le digo, la persona que te ayudó a sujetar a la cerda estaba parada enfrente de ti. No debiste haber hecho ese disparo. Porque si ese perno sale, matas a tu compañero. Tanto el sujetador como la persona que sacrifica deben de estar del mismo lado. Y no animales, no cosas inflamables que por accidente salga el perno. Y dice, bueno, es que es perno oculto, nunca se va a zafar. Y bueno, teóricamente es perno oculto, pero ¿qué tal si se zafa? Tú matas a alguien. Entonces, al final, este trabajador se dio cuenta, y es aquel trabajador que me gusta, que se autoevalúa y dice, bueno, ¿qué me falta para aprender? ¿Cómo puedo mejorar? Esos son los que yo agarro como líderes para que me capaciten al resto cuando yo no puedo estar ahí, ¿no? Igual, lo seguridad en todo, transporte, alimentos, todo lo que ustedes se imaginen es perfectible. Todos podemos poner buenas prácticas y repito, lo que es personal y bioseguridad para mí son fundamentales para cubrirse cualquier enfermedad viral, tanto ya existe como que pudiera llegar, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias, doctor Trejo, por compartir todas sus experiencias en todos estos lugares. Creo que aquí hay una pregunta y el doctor Eric Romero dice si hay alguna iniciativa de ley o acuerdo comercial de forma internacional al corto plazo para el desuso de jaulas en México y resto del continente americano. Sí, yo creo que todos los países tienen una fecha límite donde ya no deben de usarse las jaulas. Aquí existe un programa nacional que lo está llevando una doctora de Saskatchewan, en donde ella da apoyo a todas las granjas que quieren hacer su transición de jaula a corral. El gobierno los apoya con investigación, con técnicos para que hagan esa transición. Pero sí, todos, tarde o temprano, tienen que terminar con las jaulas. No sé ahorita qué avance llevemos aquí en Canadá, pero sí existe un programa nacional. No sé, tendría que yo investigar o preguntarle a la doctora ahí en Saskatchewan, pero sí tenemos estos programas. Ojalá y que México también lo tenga, porque muchos países ya lo están requiriendo, esa transición de jaula a corral. Y ahora que lo mencionan, el doctor sacó una diapositiva del Electronic Feed System, y de eso yo publiqué un trabajo hace varios años sobre esos ESF en unas granjas en Alberta, en donde evalué una granja con comederos normales, una granja para 70 cerdas con ESF y una granja igual con ESF, pero puras primerizas. E hice todas las evaluaciones y lo tengo por ahí publicado. Sí llegué a observar que había menos agresión en las cerdas y se vale uno de cosas.
por ejemplo, el primer día que las cerdas entraban a los corrales de gestación, el paquete de paja lo dejaba intacto en el centro, entonces ya las cerdas llegaban y lo agarraban como juguete, y así se evitaban las peleas. En ese estudio se me hizo interesante, la inteligencia del cerdo es impresionantemente alta. Cuando yo me metí a la computadora a revisar, cada cuando comía una cerda o iba al SF, eran corrales de 70 cerdas. Pero yo veía la hora en que ellas iban a comer y tenían cada cerda su hora específica para ir a comer. Variaba 1 o 2 minutos hacia adelante o hacia atrás, pero eran muy exactas en su hora de comer, en su jerarquía. Y lo más importante, a mis trabajadores yo les preguntaba, ¿cuál sistema prefieres? ¿El que no tiene SF o el que tiene SF? La mayoría de mis trabajadores les gustaba con el corral de SF. Allí eso fue en Alberta. Perdón, ya. Muchas gracias, doctor Trejo. ¿Me permites? Una disculpa Primo, ¿quieres hacer alguna pregunta? Sí, quiero hacer un comentario. Muchas gracias. Felicidades, Paco. Muy interesante la presentación. Las comparaciones muy padres permiten hacerte ideas perfectas. En este caso de esta pregunta, me gustaría ser muy preciso porque lo hemos tenido necesidad de investigar. Ninguna ley en México que se implante es retroactiva, lo cual no quiere decir que se vayan o no a prohibir las jaulas. Independientemente de lo que suceda al final del día con las leyes de bienestar animal, no pueden ser retroactivas. Lo hecho está. Sin embargo, de algo que sí estoy convencido. Cuando nuestros compradores empiecen a exigirlo, lo vamos a hacer. Punto. Aunque no tenga nada que ver con la carne. Es más de apreciación y es más de quien tiene el poder para comprar, como pasa en Europa. Entonces, esa es una condición que no podemos perder de vista y que no podemos generalizar, y no se va a generalizar en México bajo ningún concepto. Al menos es la impresión que yo tengo. Muy bien. Gracias, Primo, por el comentario. Gracias. Pues agradecemos al doctor Trejo y también por haber terminado en tiempo a pesar de todos los contratiempos. Muchísimas gracias. Y continuamos con nuestro siguiente ponente, que es el doctor Jorge Francisco Monroy López. Él nos va a hablar sobre inocuidad de productos de origen porcino y les voy a comentar brevemente su currículum. Él es maestro en ciencias veterinarias, egresado de la Facultad de Veterinaria de la UNAM. Cuenta con un diploma de especialidad en Puna Salud, obtenido en la Universidad de Copenhague, Dinamarca. Es profesor de tiempo completo del Departamento de Medicina Veterinaria, de Medicina Preventiva y Salud Pública, en la Facultad de la UNAM, y ahí trabaja desde hace 38 años. Ha sido subdirector de análisis de riesgo del SENACICA, presidente de la Asociación Mexicana de Epidemiología Veterinaria, secretario académico de posgrado de la facultad y actualmente coordina el Comité de Vigilancia Epidemiológica del CONASA y es vicepresidente de ese órgano asesor del gobierno federal, además de coordinar el diplomado virtual de epidemiología básica que ofrece la federación. Bienvenido, Paco, y pues además de exalumnos de la generación 80-84, somos exalumnos de Danida, México, de la Universidad de Copenhague. Adelante, por favor, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Al contrario, Eli, muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto estar entre colegas tan renombrados. Mi tocayo que me antecedió, muy interesante su charla y es justamente una introducción al tema que vamos a platicar. He estado atento a las pláticas también de esta mañana de la doctora Magdalena Trujillo y de nuestro colega de allá de Dinamarca. Y bueno, yo voy a hablar acerca de inocuidad en productos porcinos. Nada más que, ya saben, cuando uno quiere, creo que ahí está. Ahí se ve la pantalla, sí, creo que sí. Bien. Sí. Muchas gracias.
Bueno, el tema da para muchísimo y afortunadamente está muy bien planeada esta secuencia de temas, puesto que el tema de mi tocayo, pues da pie justamente a lo que nosotros vamos a ver ahora, ¿no? La inocuidad de los productos de origen porcino. Entonces, primero comenzamos con el concepto de inocuidad. Hay muchas definiciones, yo me voy a pegar a la que es nuestra definición oficial en nuestro país, que es la que aparece en la página de Senacica, que dice que inocuidad es una característica que tiene un alimento de no causar daño a la salud del consumidor por efecto de algún contaminante. Y dentro de estos contaminantes menciona residuos de plaguicidas, metales pesados, agentes físicos que puedan causar una lesión al momento de consumir un alimento, o microorganismos como E. coli, salmonella, listeria, etcétera, que puedan enfermar a los humanos. Estoy poniendo mi temporizador porque luego me aloco y se me va el tiempo. Ahí está. Bueno, es decir, hay agentes físicos, agentes químicos y agentes biológicos. Definitivamente los agentes biológicos suelen ser los más importantes, pero no necesariamente. Los agentes físicos como las agujas que pueden quedar en un mal proceso de vacunación llegan a ser puntos críticos cuando se aplican tecnologías como el HACCP en unidades, en plantas de procesamiento. Bueno, es decir, la inocuidad está relacionada con la no presencia de enfermedades transmitidas por alimentos, y esto nos lleva pues a preguntarnos qué son las enfermedades transmitidas por alimentos, y estas son definidas por Codex Alimentarius como síndromes originados por la ingestión de alimentos o agua con agentes etiológicos en cantidades suficientes para afectar la salud de los consumidores. Los principales síntomas normalmente son digestivos, diarrea, vómitos, náuseas, dolores abdominales, pero pueden ser sistémicos, como dolores musculares, dolores de cabeza, fiebre. Y esto es importante porque muchas veces mucha gente piensa que si no causa un trastorno digestivo, pues no es una ETA, y esto no es cierto. ETA es la forma en la que se les debe de nombrar, muchas veces les llamamos ETAs, por esa costumbre que tenemos de pluralizar, pero Codex Alimentarius ha establecido en términos de pues tener una homologación de términos que les llamemos ETA, tanto para singular como para plural. Desde el punto de vista de las ETA, digamos, biológicas, tenemos tres formas de presentación, que son las infecciones, las intoxicaciones y las toxoinfecciones. Las primeras, las infecciones, se refiere a la presencia de microorganismos en los alimentos que tienen condiciones de causar daño al consumidor. En el caso de las intoxicaciones, no requiere la presencia del microorganismo, sino que muchos microorganismos producen toxinas, y entonces estas toxinas pueden encontrarse en el alimento, y estas son las que van a causar el daño. Y en el último caso, en el último punto de esta clasificación, tenemos las toxoinfecciones, en donde se ingieren microorganismos que son capaces de generar sus toxinas dentro del organismo del consumidor. ¿Cuál es la importancia que tienen estas enfermedades en salud pública de acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud? Bueno, se estima que cada año hay alrededor de 600 millones de personas que son afectadas y llegan a morir 420,000 aproximadamente a causa de estas enfermedades. Se manifiestan como infecciones diarreicas, que son la forma en la que más comúnmente se visualizan, y están asociadas al consumo de alimentos contaminados. Estos provocan alrededor de 550 millones de personas al año y llegan a morir 230,000. Pero también, aparte de la salud pública, tienen importancia en el comercio internacional. En varios estudios se ha visto que se pueden, en reportes que tiene Senacica, ciertos periodos de tiempo, se visualiza que hay productos que son retenidos en el comercio internacional por presencia de residuos de pesticidas o presencia de bacterias, pero también puede ser por presencia de antimicrobianos. Entonces,
la inocuidad va más allá, no solamente con los agentes tradicionales, sino algunos de los agentes químicos tienen que ver con problemas de resistencia que están asociados a la presencia de estos residuos de antimicrobianos en el uso o en la producción de los alimentos. México lamentablemente no tiene una información muy específica relacionada con el número de enfermos o muertos por esta causa. Sin embargo, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de Humanos, el SINAVE, son los que se encargan de diagnosticar casos o brotes por ETA. Aunque no haya una casuística específica, sí tienen algunos diagnósticos de casos o brotes por ETA, y tenemos aquí un cuadro basado en la información de Sistema de Vigilancia Epidemiológica, donde se registran casos de enfermedad diarreica, normalmente asociada al consumo de alimentos, pero no necesariamente, en donde vemos los casos, aquí en naranja, el número de casos, y la tasa, es decir, la asociación de casos por población. Y vemos que en general parecería que hay una cierta tendencia a la baja al 2016. La verdad es que, y esto lo reconoce la propia Organización Mundial de la Salud, el problema principal que se tiene con las ETA es que no se conoce su incidencia. ¿Por qué? La explicación de esto es relativamente simple. Cuando una persona padece una enfermedad transmitida por alimentos, normalmente lo primero que hace es automedicarse. Es decir, me duele el estómago, se consume un antiácido o una Calcium, un Pepto, alguna cosa que tenemos en casa, a ver si se nos quita, ¿sí? O remedios caseros, un té, etcétera, ¿no? En México se soba la panza, se cura el empacho, en fin, ¿no? Si esto no funciona, pues entonces acudimos a un experto. ¿Cuál es el experto? Pues la persona que más se enferma en la familia, ¿no? Y esa persona muchas veces me dice, mira, tómate este medicamento, es muy bueno, yo me lo tomé y me curé. Entonces, hay esta automedicación indirecta. Y difícilmente vamos al médico. Cuando vamos al médico es porque definitivamente ya nos tomamos todo y ya no nos sentimos bien. Y entonces, esto ocurre no solamente en México. Se estima que en los países desarrollados solamente se llega a saber el 10% de los brotes, ya no de los casos, de los brotes. Y en los países en vías de desarrollo se supone que aproximadamente el 1% de los brotes son identificados. Es decir, en los países desarrollados se reconoce que el 90% de los brotes de ETA nunca se identifican, y en países menos desarrollados este nivel llega hasta el 99%. México, ¿en cuál está? ¿Somos un país de la OCDE? Sí, pero la verdad es que somos un mosaico. Tenemos zonas de nuestro país, Santa Fe, Interlomas, etcétera, que están en un nivel similar de desarrollo al de Estados Unidos o países europeos. Pero muy cerca tenemos otras zonas, inclusive en nuestro país, en otras entidades, quiero decir, en donde los niveles de desarrollo pueden ser similares a los de los países, algunos países africanos o algunos países del Caribe. Entonces, es decir, tenemos una gran diferencia, una gran disparidad, y esto hace que pues estemos entre ese 1 y entre ese 10% de identificación de los brotes de ETA. Las estimaciones de la OMS, insisto, en el planeta tampoco son muy precisas. Entre 15 y 70% de las diarreas que ocurren en menores de 5 años se ocasionan por consumo de alimentos contaminados. Entre 15 y 70%. Es un rango tan amplio que es verdaderamente impreciso. ¿Por qué? Pues porque los datos, depende del estudio, arrojan valores muy diferentes. Algo que se sabe es que cuando se llegan a identificar los brotes, más del 60% o más de ellos, nunca se llega a saber cuál fue la causa. Y lo único que se llega a saber es que en general, o sea, cuando hay un 40% que sí se llega a saber qué es, están asociados normalmente a materias primas de origen animal, y las bacterias son los agentes bacterianos más frecuentemente involucrados.
Otro dato, 20 al 50% de los viajeros extranjeros que visitan América Latina y el Caribe se llevan de recuerdo una ETA. Esto le llamamos nosotros en México la venganza de Moctezuma. Todavía nos estamos vengando quién sabe de qué, ¿no? Bueno, aquí lo importante es tratar de entender cuál es el proceso epidemiológico que ocasiona las enfermedades. Normalmente sabemos que la tríada epidemiológica está compuesta por agente, hospedador y ambiente, que para el humano pues sería un patógeno, el agente, el hospedador es el humano o consumidor y su ambiente pues va a ser el lugar de residencia donde trabaja y los alimentos que consume. Y esta es la interfaz que nos une a la epidemiología de las enfermedades de los animales. Es decir, normalmente de estos alimentos tendríamos que ir hacia las poblaciones animales. ¿De qué se enferman los animales? Y entonces, en las triadas epidemiológicas de los animales tendríamos que identificar cuáles son los agentes. El hospedador van a ser las especies animales que estemos nosotros estudiando, y el ambiente va a ser las instalaciones, el agua, los alimentos, el manejo, el personal, el equipo y otros organismos con los que estén ellos conviviendo, otras especies, otros animales o animales de su propia especie. Es decir, tenemos que comprender la cadena epidemiológica de las enfermedades para tratar de identificar cuáles son las causas, en dónde se encuentran presentes, cómo salen del punto en donde se encuentren, del reservorio, cómo se transmiten, cómo entran al ser humano y cuáles son las características de resistencia o susceptibilidad que va a tener este propio ser humano. ¿Para qué? Para saber en dónde vamos nosotros a poder incidir. Algunos agentes los vamos a poder controlar destruyéndolos mediante tratamientos como antibióticos, antiparasiticidas, etcétera, o los vamos a tratar de identificar en cuanto a su reservorio para aplicar un tratamiento sobre ellos, o vamos a tratar de hacer algo relacionado con la puerta de salida. Enseguida vamos a ver específicamente a qué me refiero. Al modo de transmisión, que en este caso es por consumo del alimento, y entonces muchas de las acciones van a estar aquí, pero pueden estar acá o acá. Y con respecto a la puerta de entrada, es decir, qué consumir y qué no consumir. Casi no hay nada relacionado con algo que se pueda hacer en cuanto al hospedador para prevenir, es decir, casi no hay vacunas para enfermedades que se transmiten por alimentos. Bueno, también aquí es importante que diferenciemos que las fuentes de contaminación de los alimentos, los causantes de ETA, son básicamente de dos orígenes. Una que se conoce como endógena, que son agentes que afectan en vida, en este caso al cerdo, por infección o por contaminación de donde vive, y las fuentes de contaminación exógenas, que es la contaminación que ocurre cuando el animal deja de vivir, es decir, a partir del proceso de matanza y faenado, almacenamiento, procesamiento, transformación, comercialización de los productos que nosotros obtenemos del cerdo, en donde pues fundamentalmente tiene que ver con cuál es el ambiente físico en el cual nosotros estamos obteniendo a este animal, pero cuál es el procedimiento también que estamos llevando a cabo para obtenerlo, así como inclusive por sanitizar o por sanear podemos llegar a contaminar químicamente, o puede haber contaminación biológica que provenga de los trabajadores o de los manipuladores de los alimentos. Así tenemos entonces que hay factores que tienen que ver con cuál es el desarrollo microbiano de los alimentos, y tenemos entonces las fuentes de contaminación, decíamos primarias o de origen, secundaria o agregada. Finalmente vamos a tener contaminación microbiana en los alimentos. Esta va a tener una mayor proliferación dependiendo de factores extrínsecos al alimento, tales como la temperatura, el tipo de atmósfera, si tiene o no oxígeno, si es anaerobio, etcétera, la humedad relativa, las condiciones del empaque del producto en caso de estar empacado, la presencia de luz y factores intrínsecos al alimento, es decir, características propias de la carne o del producto que nosotros vamos a obtener, como el AW o coeficiente de agua disponible, el potencial óxido de reducción, la acidez o presencia de ácidos que estén en el alimento, el potencial óxido de reducción que tiene que ver con las superficies de exposición que está hacia el ambiente, la composición propia del alimento, de la pieza, y esto tiene que ver con la edad, con si estuvo o no en condiciones de reposo el animal
previo al sacrificio estuvo sometido a estrés, con la presencia de microbiota o flora competitiva, con inhibidores naturales que en ocasiones algunos alimentos contienen, ya sea de forma natural o porque se le añaden como parte de los aditivos que le van a mejorar o modificar el sabor, el color, el sabor, la textura o la consistencia, y que de alguna manera pueden llegar a inhibir también la multiplicación microbiana. Y finalmente vamos a tener dos efectos. Uno, que es la descomposición del alimento, que puede darse mayor o menor, en mayor o menor tiempo, dependiendo de cuántos microorganismos tenemos presentes. Pero el que nos interesa a nosotros, que es un posible daño al consumidor. Entonces, ¿en dónde comienza la inocuidad alimentaria? Bueno, ya sabemos que es una característica que tiene un alimento de no causar daño a la salud del consumidor por efecto de algún contaminante, es decir, que no haya un agente que cause una enfermedad transmitida por alimentos, y sabemos que se preserva a través de la aplicación de los sistemas de reducción de riesgos, que comienzan desde esta etapa, desde los insumos con los cuales nosotros vamos a producir, la pretransformación, la transformación, y puede llegar hasta estos niveles: distribución y comercialización nacional o internacional, y consumo. Y entonces se deben establecer actividades específicas y controles en cada eslabón de la cadena que permitan evitar o disminuir los riesgos de contaminación. Ojo, producir con buenas prácticas no implica que ya tenemos un producto inocuo. Un cerdo que fue producido mediante buenas prácticas no es todavía un producto inocuo. Va a hacerlo porque tiene menor cantidad de contaminación primaria o de origen. Tenemos entonces que hay sistemas integrados de inocuidad alimentaria, que en nuestro país estos están cobijados por diferentes instituciones, ya no es SAGARPA, perdón, es SADER, pero aquí vemos que varias de ellas podríamos decir que se empalman o se sobreponen, o podemos verlos desde el punto de vista que interactúan en diferentes niveles. A veces estos niveles no tienen muy clara, una definición muy clara, y pudieran llegarse a obstaculizar, pero si esto está claramente delimitado, como en los sistemas tipo Inspección Federal o en algunos otros, pues esto puede ayudar a que funcione de buena manera. Es decir, existe una Secretaría de Medio Ambiente que de alguna manera tiene que ver con el agua disponible, con cómo es el suelo, con cuáles son las condiciones propiamente ambientales en las cuales se está llevando a cabo la producción. Y ya específicamente en nuestro país tenemos una institución que es Senacica, dependiente de la antigua SAGARPA, ahora SADER, que tiene que ver desde el transporte y transformación primaria, pero también llega a la transformación secundaria por algo histórico que viene desde la época de la fiebre aftosa, que es la presencia de establecimientos tipo Inspección Federal, que estaban originalmente diseñados para la exportación de carne de calidad de nivel internacional, pero que al tener un mercado nacional, pues cada vez han pegado más, han impactado más en la población, y tenemos ahora una gran cantidad de consumidores que obtienen sus alimentos a partir de establecimientos tipo Inspección Federal, no solamente rastros, sino plantas de procesamiento, inclusive ya hay otros alimentos, leche, huevo, productos de la pesca, que están entrando también al sistema tipo Inspección Federal. Y por otro lado, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la Ley General de Salud Animal, que es un órgano supremo, más allá de la Ley Federal de Sanidad Animal, la Ley General de Salud, y que es Salud Animal, Salud, que es el marco regulatorio para COFEPRIS, que ellos tienen que ver también con las materias primas no agropecuarias, que tienen la norma 194 y la 251, y otras que tienen que ver con cómo se llevan a cabo los procesos de transformación de los alimentos hasta el consumo. Y aquí entran también otras dependencias oficiales como la Secretaría de Economía, la de Industria y Comercio y la Procuraduría Federal del Consumidor. Para los que no viven en la Ciudad de México, por si extrañan el ambiente, aquí está. Bueno, es decir, se requieren estrategias a seguir en materia de inocuidad de los alimentos, y estas pues tienen que ver con las buenas prácticas de producción y manejo, producción pecuaria, pero también con las buenas prácticas de manufactura en los procesos industriales, y aquí también ya estas que sí están mucho más enfocadas al logro de la inocuidad,
que son los programas estándares de sanitización o de saneamiento, los POEs, pero también los puntos, los análisis de peligros y control de puntos críticos diseñados como HACCP, es una sigla que ya también está aceptada por Códex Alimentarios para utilizarse de manera internacional. Entonces, los manuales de buenas prácticas de producción, hace rato veíamos los que nos mostraba mi tocayo, y estos son los que utilizamos nosotros en nuestro país, y algunos otros que no son oficiales de México, pero que existen, y son guías para los productores que de una u otra manera orientan a cómo se debe de producir en las granjas porcícolas, pero estos requieren de un reconocimiento y una certificación que son oficiales. El sistema de Senacica hace reconocimiento y certificación de todas estas buenas prácticas que se llevan a cabo en los sistemas de reducción de riesgos y están enfocados fundamentalmente a las buenas prácticas de producción porcina en principio, ¿no? Que tienen un fundamento basado en la cadena epidemiológica de las principales enfermedades, que promueven el que los alimentos que consumen los animales estén secos y limpios, que se lleven programas de primeras entradas y primeras salidas en cuanto a todos los insumos de la unidad productiva, que haya limpieza y desinfección frecuente de comederos, abrevaderos, máquinas de molienda y distribución de alimento, que haya agua corriente y de calidad sanitaria, o si no es así, que esté sanitizada, clorada. Hay que cercar las charcas de agua estancada de los pastos, evitar compartir abrevaderos, evitar el acceso de fauna nociva o tener programas de control para esta fauna nociva por posible zoonosis, lo vamos a ver más adelante. No debe haber ingreso de perros y gatos, y en caso de que existan, pues vacunarlos y desparasitarlos, controlar roedores, controlar vectores, etcétera. Normalmente están enfocadas las buenas prácticas básicamente a esto. La certificación de estas actividades, decíamos, se lleva a cabo por Senacica, pero de otras que tienen que ver con la inocuidad, se lleva a cabo por diferentes instancias. Unas como TIF, el sello TIF, son oficiales, son gubernamentales. Otras son requeridas para el gobierno de ciertos países, como la que proporciona USDA, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, pero otras son respaldadas por organismos privados internacionales, tales como la HACCP Alliance, que certifica que realmente los procesos garanticen la inocuidad basados en la identificación específica de peligros potenciales asociados a cada uno de los alimentos, o la Safe Quality Food Institute, o inclusive medidas como o certificaciones como la Food Defense Plan Building, que están enfocadas a evitar el riesgo de bioterrorismo a través de los alimentos, y que son requisitos que establecen países como Estados Unidos para que podamos nosotros exportar alimentos para allá. Es decir, aquí estamos hablando ya no de contaminación accidental, sino de una posible contaminación voluntaria por parte de alguno de los trabajadores o un saboteador potencial. Es decir, todo esto implica que haya procedimientos estandarizados en la transformación de los alimentos, en la transformación de las materias primas en productos que nosotros vamos a obtener. Y bueno, vamos a enfocarnos a algunos de los peligros particulares que están identificados y asociados tradicionalmente a la carne de cerdo. Ahorita vamos a ver que con cierta injusticia se les ha asociado, pero pues vamos a mencionarlos porque son dos de los que más temor causan normalmente en la población. Bueno, uno tiene que ver con estos parásitos planos, gusanos planos intestinales, que en realidad son de los seres humanos, que son las tenias, de las cuales hay varias especies, pero a nosotros nos preocupa particularmente Solium, puesto que es la que está asociada con el cerdo. Sabemos que el ciclo de vida de este parásito está definido de esta manera, es decir, es un parásito cuyo hospedador definitivo es el ser humano, y este ser humano defeca los proglótidos, que son eliminados por las heces, y dependiendo de la especie pueden ser consumidos por bovinos, si es Tenia saginata, o por los cerdos, si estamos hablando de la Tenia solium. Y normalmente pues tenemos que estos huevos se separan, se forman las oncósferas,
penetran la pared intestinal y circulan y se ubican en la musculatura. Y de esta forma, ya como cisticercos, como quistes que se encuentran en el cisticerco, es la forma en la que el ser humano puede infectarse cuando consume alimentos que están crudos o mal cocidos, y entonces desarrolla la tenia, para que el ser humano, y esto sobre todo todos los que están aquí lo saben, porque son expertos, pero sobre todo por si esto se difunde en medios en donde no hay especialistas que sepan de enfermedades de los cerdos, el ser humano no adquiere la cisticercosis a partir del consumo de carne de cerdo. El ser humano se autoinfecta, ya sea si él tiene la Taenia solium en su tracto digestivo, porque él mismo come sus heces o porque come las heces de alguien que esté infectado con Taenia solium. Y entonces, bueno, con los proglótidos de Taenia solium, ¿cómo va a comer sus heces un ser humano? Bueno, por falta de higiene. Habíamos dicho que había dos tipos de contaminación, y entonces el cisticerco, digamos que es contaminación primaria de origen, es decir, se adquiere con el cerdo en vida, lo habíamos dicho, por el consumo de heces humanas. ¿Por qué un cerdo va a consumir heces humanas? Bueno, sabemos que es un hábito el tener a los animales en condiciones de traspatio, que muchas veces en forma cultural inclusive se promueve el consumo de las heces humanas porque todavía tienen una gran cantidad de nutrientes en su interior, y pues los cerdos aprovechan estas heces junto con algunos otros desperdicios con los que se les alimenta y pues desarrollan al cisticerco, se infectan en vida, ¿sí? Pero aquí cuando hablamos de la cisticercosis humana, normalmente hablamos de contaminación de alimentos, es decir, estos proglótidos o estos huevos pueden estar contaminando verduras, frutas como las fresas, que muchas veces no las consideramos, que también pueden llevar estos huevos, y entonces nosotros jugamos el papel del cerdo, es decir, nosotros desarrollamos al cisticerco y lamentablemente, bueno, no se va normalmente, se puede ir a la masa muscular, pero tiende más a irse hacia el cerebro, provocando neurocisticercosis. Entonces, en los humanos tenemos la teniasis causada por tenias adultas, que normalmente es una infección asintomática, es decir, el ser humano suele no darse cuenta ni siquiera que está infectado, muchas veces es un hallazgo a la necropsia, si acaso, pero el problema más serio es la cisticercosis, la neurocisticercosis, que se adquiere, insisto, por la autoinfección, es decir, porque la persona no se limpia, no se lava las manos después de ir al baño, o los alimentos que consume están contaminados por heces. ¿Ha habido brotes? Pues sí, en México se registra poco, ahorita vamos a ver un poco de información de México. Sin embargo, pues en otros países se tienen identificados muy claramente brotes importantes, en el 78 en Nueva Guinea, 1990 en Nueva York, y esto es muy interesante, neurocisticercosis en una comunidad judía ortodoxa que no comía carne de cerdo, y esto entonces desmitifica por completo el problema. Ahí la hipótesis es que la fuente de infección eran las propias amas de casa inmigrantes recientemente infectadas con tenias de cerdo, que contaminaban los alimentos de esta población que no consumía cerdo y que fue afectada por neurocisticercosis. En México, esta es algo de la información que hay de los últimos años. En cuanto al número de casos y tasa de incidencia, vemos que era muy frecuente todavía la... perdón, no sé qué estoy haciendo. Se me estaba borrando la pantalla. Aquí está. La incidencia de la cisticercosis en nuestro país todavía a mediados de los 90, pero por fortuna ha ido bajando el número de casos, y no solamente el número de casos, sino también la tasa de incidencia, es decir, la relación que existe entre los casos y la población, el total de habitantes de nuestro país, y están llegando cada vez a tasas más bajas. Esto suponemos que debe ser asociado al desarrollo de las buenas prácticas y a la presencia también de hábitos de consumo de alimentos en nuestro país, en donde se está lavando y desinfectando cada vez más las frutas y las verduras. Hay una diferencia curiosa
en cuanto a la tasa de incidencia entre hombres y mujeres. Es mucho más alta en mujeres y esto se está agudizando más en los periodos de 2005 a 2015, tal como lo vemos aquí, ¿sí? Sin embargo, en general, en ambos casos está disminuyendo. Bueno, y aquí por grupos de edad, los más afectados son personas mayores a 25 años. Vemos que en el periodo de 95 esto ocurría, y en el periodo de 2005 a 2015, pues también, aunque afortunadamente las tasas son mucho menores, pero sigue habiendo un incremento a partir de los 25 años. ¿Por qué? Pues porque normalmente las personas, en cuanto comienzan a estar en edad laboral, pues comen ya en cualquier parte, hay menos cuidado con su alimentación. Hicimos por ahí un estudio hace algunos años con estudiantes de posgrado, no buscando cisticercos, pero sí buscando niproglótidos, pero sí buscando salmonela en tacos al pastor, y curiosamente encontramos una frecuencia más alta de salmonela en las verduras que en la propia carne. La carne, el asado que se hace al fuego directo en la preparación de los tacos al pastor que se expenden en las calles de México, parece suficiente para destruir a la salmonela, pero en el caso de el cilantro, pues esto no ocurre así, ahí sobrevive, porque este no somete a una alta temperatura. Bueno, y esta gráfica que nos muestra casos nuevos de cisticercosis ahora por entidad federativa, y aquí es interesante que vemos que el número de casos no necesariamente está asociado a la incidencia, es decir, parecería que hay más casos en Chihuahua y Jalisco, y realmente lo hay, pero cuando lo comparamos ya por el total de habitantes de estas entidades, el problema es más alto, casi no lo alcanzan a ver ustedes, pero es más alto en Querétaro, Morelos, Colima, Chihuahua, y ya para Jalisco, de Jalisco en adelante, baja. Pero hay ciertas entidades donde el problema parece ser un poco más alto. Pues aquí está abajo esto. Bueno, otro problema que tenemos, aparte de cisticercosis, es triquinela. Triquinela es un gusano muy pequeñito, de 3 a 4 milímetros de longitud en el caso de las hembras, y los machos miden la mitad que las hembras, y se identifican porque tienen 2 apéndices caudales en sus lobulares y posteriores. Hay muchas especies de triquinela, normalmente pensamos en spiralis, pero hay pseudospiralis, papuae, nativa, morelli, zimbabuensis, britovi y nelsoni. Por supuesto, hay unas que son mucho más abundantes. Y aquí el ciclo de vida es un poquito diferente. Aquí se ingiere, un hospedador ingiere las larvas, se activan, invaden el epitelio del intestino delgado, y después de 4 mudas, durante 1 o 2 días, los gusanos machos y hembras maduran sexualmente, se encuentran en el intestino delgado y se aparean. Y entonces, pues normalmente los encontramos también nosotros aquí por el consumo no de roedores, sino de carne de cerdo, aquí sí, mal cocida. Y entonces, aquí parece que el malo de la película sí es el cerdo. Vamos a ver que esto no es tampoco del todo cierto. Sí se va a dar a músculo, que es donde sobreviven y donde se infectan. Lo podemos encontrar en diferentes sitios, pero donde aparentemente pueden sobrevivir más es el músculo esquelético, y otra vez un mal proceso de cocción pues hará que la persona se infecte. Pero es muy interesante, los brotes que existen reportados por ahí no necesariamente están asociados a la carne de cerdo, y esto es un dato muy interesante. Que hay un brote en Alaska por consumo de carne de morsa seca, grasa de ballena, castor y patos, por consumo de carne de puma, que preparó cecina y se enfermaron, y un oso negro en Alaska. Entonces vemos que es una enfermedad que afecta no solamente a los cerdos, sino una gran cantidad de hospedadores, y que muchas veces es carne exótica, carne que pues, no es normalmente para el consumo humano, no está diseñada para ella, y entonces está asociada sí a la presencia de ratas, pero los cerdos no son los animales principalmente involucrados. Se han visto brotes en diferentes especies silvestres, de vida silvestre, y esto es también una cuestión muy importante. Bueno,
En ambos casos, tanto para tenia como, ya sea el cisticerco, mejor dicho, como para Trichinella spiralis, una de las posibles soluciones y que se menciona como que puede ser utilizado como un punto crítico, sobre todo en establecimientos en donde no se somete a cocción el producto, es decir, aquellos productos que no van a cocerse, que no van a ser sometidos a altas temperaturas y que pueden llegarse a consumir crudos. La recomendación es someterlos a congelación. Para Diphyllobotrium latum, que no está relacionado con el cerdo, pues las temperaturas sí son mucho más bajas, pero para Taenia solium y Taenia saginata, depende del autor que uno consulte, con -7 o -10 grados centígrados, -7 durante 3 semanas o -10 durante 10 días, normalmente se llega a destruir a los parásitos. Sabemos que la congelación prácticamente no mata bacterias y virus, pero los parásitos sí, afortunadamente. Y entonces, una buena recomendación para Trichinella, inclusive para Toxoplasma, que normalmente no está asociado a la carne de cerdo, pero para muchos parásitos, inclusive en isóquidos, en peces o en pescados, mejor dicho, la recomendación es la congelación. Mientras más baja es la temperatura, más se acorta el tiempo que tiene que ser sometido el producto. Sabemos lamentablemente que, bueno, en nuestro país la comercialización de la carne de cerdo prácticamente nunca se lleva a cabo de forma congelada o no el tiempo suficiente, pero es una medida que se puede implementar como medida de mitigación de riesgo o de destrucción. Ya para concluir, para no pasarme del tiempo que tengo previsto, con respecto a la inocuidad, pues vemos que está en toda la parte de los sistemas de reducción de riesgos de contaminación, las buenas prácticas de producción, las buenas prácticas de manufactura, y para lograr la inocuidad de los alimentos en los procesos, ya sea de forma doméstica o en forma industrial, pues se basan básicamente, o se basan, mejor dicho, en 4 aspectos que tienen que ver con la higiene de la preparación, que incluye la higiene de los operarios, de las instalaciones, pero sobre todo de las superficies donde van a ser colocados los productos. El segundo es pues mantener la separación de productos crudos que vayan a ser sometidos a altas temperaturas, a cocción, freído, asado, etcétera, de otros productos en donde esto no vaya a ocurrir, utilizando diferentes superficies inertes, utilizando diferentes cuchillos, diferentes tablas, pero también lavando las manos de quienes están llevando a cabo estas actividades, o de preferencia que sea otra persona la encargada de esto. Si somos nosotros mismos, pues tendremos que hacer primero lo crudo, lo que no se va a someter a altas temperaturas, y ya que hayamos terminado con eso, pues empezamos a preparar esto, o lavarnos perfectamente bien las manos y las superficies que vamos a utilizar antes de hacerlo con los productos que no se van a someter a altas temperaturas. La cocción, en donde no solamente es llegar a una temperatura, sino normalmente la aplicación de temperaturas, ya sea altas o bajas, está asociada con el tiempo que se va a aplicar. Es decir, la temperatura no llega de inmediato. Cualquiera que haya cocinado lo que sea, lo sabe. Es decir, si nosotros metemos un pollo o un corte de cerdo, lomo, etcétera, al horno que está a 250 grados centígrados, no se cuece de inmediato, requiere tiempo, ¿sí? La temperatura tarda en llegar del exterior al interior y va a tardar más mientras más gruesa sea la pieza. Y podemos nosotros estimar cuánto tiempo tarda en llegar hasta el centro térmico del producto. No necesariamente subir la temperatura hace que se caliente más rápido. La temperatura viaja a una velocidad, y si nosotros subimos mucho la temperatura, corremos el riesgo de que se queme el exterior y que entonces se forme una capa resistente que evita que se pueda cocer bien el interior. Entonces, lo más recomendable normalmente es aplicar una temperatura suficientemente alta para que penetre, pero no tan alta como para que queme la superficie. Esto es en cuanto a la cocción, el asado, el horneado, etcétera, ¿sí? Y con respecto a la congelación, ocurre básicamente lo mismo, es decir, hay que aplicarla, pero también hay que dar tiempo a que llegue al centro térmico del producto para que garanticemos que realmente se está alcanzando la temperatura que nosotros queremos alcanzar, como en los casos que mencionamos para la destrucción, la termodestrucción por congelación,
de algunos de los parásitos. ¿Qué otra cosa podríamos recomendar en plantas o en establecimientos, aparte de estas cuestiones básicas? Bueno, hay aspectos mínimos que hay que cubrir también durante el sacrificio. El primero es, hay que insensibilizar a los animales. Debemos de tener un área sucia, que es donde los animales primero se insensibilizan, pues se cuelgan de las patas posteriores, se degüellan, es decir, cuando los colgamos están vivos pero inconscientes, así deben de estar. Para esto, para evitar el estrés, para que la carne tenga mayor calidad y tenga menos riesgo de contaminación. Y los colgamos para que la propia gravedad nos ayude a que se elimine la mayor parte de contenido sanguíneo. Si el contenido sanguíneo no se elimina por completo, el producto se vuelve mucho más susceptible de contaminación. Va a ser más fácil que la contaminación que caiga prolifere y su vida en aquel se reduce, además de que la calidad también se modifica. Entonces, insensibilizar, colgar de las patas traseras, matar en ese momento, esperar a que se haya eliminado toda la sangre y a partir de ahí ya comenzar con el faenado propiamente dicho, con todos los pasos, dependiendo del establecimiento, que normalmente incluyen pues el escaldado para poder rasurar por completo al cerdo. Sabemos que en México las canales se comercializan completas, es decir, con cabeza, patas y piel, pero evisceradas. Entonces, el proceso de eviscerado también es un punto muy importante porque es muy fácil que ocurra la contaminación y entonces es un punto que debemos de controlar, pues anudando el recto y el esófago para que el contenido de las vísceras no caiga sobre la carne, que es prácticamente estéril en ese momento, y que en la medida que nosotros lo mantengamos así, pues el producto va a tener mayor calidad y mayor probabilidad de que sea inocuo. Es decir, son medidas no muy complejas que en un establecimiento pues que tenga por lo menos ganchos y que donde podamos separar áreas sucias y después áreas limpias para ya obtener la carne, pues vamos a poder tener las condiciones óptimas para esto. Y pues creo que esto sería todo. No sé si hay, bueno, creo que del tiempo, 12:45, hay tiempo para preguntas. Eli. Sí, Paquito, muchas gracias. Muy linda presentación, excelente. Y mira, aquí hay una que dice, mencionará algo sobre enfermedades ocupacionales de trabajadores en granjas porcinas. Bueno, no es el objetivo porque estoy enfocado a la inocuidad que está asociada al consumo, pero pues existe posibilidad de enfermedades ocupacionales. Muchas de ellas tienen que ver con cuestiones que pudieran padecer los cerdos, sobre todo en piel, o que tengan que ver con el contacto directo con los cerdos. Pero normalmente, usando las medidas de bioseguridad, la ropa, el equipo adecuado, pues estos riesgos ocupacionales disminuyen. No sé si es a lo que se refiere quien preguntó. No vi la pregunta por ahí, pero... Sí, tampoco puedo ver el nombre, pero bueno, mientras se manifiesta, aquí tenemos, obvio, felicitaciones de muchas personas y dice que si se pueden implementar análisis de riesgo en producciones de forma no tecnificada. Supongo que en las producciones no tecnificadas. Ajá. Bueno, más que análisis de riesgo, supongo que será el análisis de peligros, me imagino, el HACCP. Normalmente recuerdo muy bien un ejemplo, hace muchos años se intentó hacer un HACCP justamente en un proceso de elaboración de tacos al pastor. Y el problema cuando tenemos producciones o sistemas productivos o procesos no muy tecnificados es que no están estandarizados. Y la no estandarización de los procesos implica que los riesgos son variables. Es decir, si el personal que participa no ha recibido una capacitación, si las instalaciones no cuentan con las condiciones mínimas de infraestructura, superficies, equipo del personal y demás, es muy difícil. El análisis de peligros, que no análisis de riesgos, el análisis de peligros, el HACCP,
es la cerecita del pastel. Es decir, para que yo pueda implementar un análisis de peligros en un establecimiento o una planta de procesamiento, necesito contar con una serie de prerequisitos. Y estos prerequisitos tienen que ver con pues que el animal provenga primero de un establecimiento en donde se tiene buenas prácticas establecidas, justamente con que haya una reducción de todos los riesgos al mínimo, que estén controlados mediante buenas prácticas, mediante técnicas, digamos, generales de limpieza y de desinfección básica. Es decir, no podemos implementar un HACCP en un piso de tierra o con una superficie de madera porosa, ¿no? Tiene que ser, pues, un piso de cemento, por lo menos pulido, con superficies que no absorban la humedad, que las superficies que van a estar en contacto también sean impermeables por completo, que el equipo sea de acero inoxidable, que el personal siempre proceda de la misma forma, es decir, que tenga procedimientos y técnicas de trabajo totalmente desarrolladas, implementadas, que esté capacitado, que se le apliquen exámenes frecuentes y filtros sanitarios antes de entrar a trabajar, que esté prohibido el consumo de alimentos, fumar cigarrillos, etcétera. Es decir, toda una serie de medidas que garanticen trazabilidad, es decir, que sabemos de dónde provienen las materias primas, en dónde se encuentran en este momento y a dónde van a ir a dar, antes de que nosotros implementemos un punto crítico de control. Porque si no tenemos controlados todos los demás factores, pues es muy difícil. No podemos controlar con un punto crítico. Por ejemplo, hablábamos de los peligros primarios o de origen primario y los de origen secundario. Los peligros primarios pues, pueden ser muchísimos, ¿sí? Si hablamos de sistemas de traspatio, pues un animal puede venir con lo que se les ocurra, cualquier cosa, ¿sí? Si hablamos de un sistema tecnificado, en teoría las condiciones de producción están controladas y entonces estamos minimizando los riesgos. Es decir, ya lo que necesitamos nada más es mantener higiene durante el proceso y identificar cuál es algún punto crítico contra un peligro en particular, el cual, a pesar de la higiene, no podamos destruir. Esos son los puntos críticos. Un punto crítico no puede garantizar destruir todos los patógenos, porque nosotros tenemos que basar la destrucción de todos los demás patógenos en las medidas que vamos a implementar. Por eso hablaba de los rastros. O sea, por lo menos debemos de tener sensibilización, colgar a los animales, desangrar, tener superficies impermeables y todos estos procedimientos o procesos escritos y descritos en documentos y que se verifiquen o se monitoreen, mejor dicho, todos los días. Si esto lo podemos hacer, si ya tenemos implementadas, cubiertas y certificadas nuestras buenas prácticas, ya podemos aspirar a lo que sigue, que es el HACCP. De otra manera, no podemos. ¿Por qué? Pues porque son las reglas del juego que nos establecen los organismos internacionales que certifican este tipo de actividades. Es decir, yo puedo tener todo un plan, pero ese plan puede no ser suficiente para que yo destruya los peligros. Entonces, la respuesta es no. Primero tenemos que empezar por controlar todo lo demás y ya después podemos hacer nuestro HACCP. Gracias, Paco. Por aquí hay otra que dice, cuando se rebasan los límites de los mesófilos aerobios en los alimentos, ¿pierden su inocuidad? Bueno, son indicadores de sanidad. Es decir, nos están diciendo que hay ambientes contaminados. Y esto indica que los mesófilos aerobios en sí no son patógenos, pero sabemos que los patógenos son mesófilos aerobios. Es decir, no todos los mesófilos aerobios son patógenos, pero prácticamente todos los patógenos importantes pertenecen a ese grupo. Y entonces, si están presentes los mesófilos aerobios en niveles más allá de lo que establecen de los límites permisibles, podemos asumir que el producto está contaminado. Es decir, nos habla de que de que las buenas prácticas no se están llevando a cabo de manera correcta. Ok. Y otro sobre
La resistencia a antimicrobianos, que es un tema de mucha actualidad por todos los peligros que conlleva a la salud pública. Aquí dice que si el uso de ractopamina en cerdos es un riesgo para la inocuidad del producto final. Bueno, cualquier medicamento, cualquier sustancia debe de ser utilizada tal como lo indica el fabricante y tal como está permitido. En nuestro país es la ractopamina y el silpaterol, son los dos beta-agonistas que están autorizados para su uso. Eso no quiere decir que sean recomendables y que se puedan utilizar libremente. Yo diría que pues habría que ver cómo se van a utilizar, en qué medida, y sobre todo que se respete la cuestión del tiempo de retiro. Siendo estos de largo uso o de larga duración, pues difícilmente se puede cumplir con el tiempo de retiro, pero están autorizados, ¿no? Entonces, pueden ser barreras no arancelarias, sobre todo para el comercio internacional, lo cual nos indica que es muy probable que aunque estén controlados, aunque sean legales, no necesariamente son inocuos. Creo que Primo Molina quiere comentar algo. No sé si es sí, Paco. Sí, gracias, Paco. Muy interesante tus planteamientos. En el caso específico de la ractopamina, la primera que se registró en México, tuve la oportunidad de colaborar un poco con esta empresa y teníamos muy buena relación porque yo estaba en la competencia con otro producto y habíamos un benchmark, pero lo que más me llamó la atención cuando se registró el producto es que inicialmente se estableció un tiempo de retiro de 24 horas. Y la empresa demostró fehacientemente que no debería de haber tiempo de retiro. No tenemos tiempo de retiro para la ractopamina que estamos utilizando bajo la posología y bajo las recomendaciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que ya sabemos que se debe de hacer. Y de ahí se colgaron todos los demás que registraron como genérico, y con las mismas publicaciones, porque no decirlo de Speilin, de LAN. Entonces, así fue. Eso cuenta la historia, fue más o menos en el año 2000. ¿Okay? Bueno, ya lo escucharon. Y aquí hay la última, que sería, ¿cuál es la efectividad del uso de ácidos orgánicos, peroxiacético cítrico láctico, en el control microbiológico para una sala de corte y deshuese de carne de cerdo? ¿Y cuál es su opinión del uso de dichas sustancias? Bueno, se utilizan y se deben utilizar, está bien, para sanitizar o limpiar, desinfectar, digamos, superficies. Pero, otra vez, todo va en orden, ¿no? Pensar que estos ácidos orgánicos van a sustituir la higiene previa es erróneo. Es decir, debe de haber todo un proceso higiénico durante el proceso de faenado y ya con el producto final podemos aplicar este tipo de ácidos simplemente para que superficialmente el producto esté más limpio, por decirlo de alguna manera. Pero si el producto de origen no viene limpio, pues estos saniticidas biológicos, biodegradables, etcétera, pues no van a ser suficientes para acabar con la suciedad. Es decir, debemos de tener todos los cuidados previos para evitar que haya una contaminación de las canales durante el proceso de faenado. Es un momento muy crítico el faenado, porque hay un alto riesgo de contaminación si no se lleva a cabo de manera correcta. Entonces, si todo lo demás se hizo de la manera correcta, creo que está muy bien que se utilicen estas desinfectantes, estos ácidos orgánicos en las superficies de las canales. Pero debe de ser solamente ya ¿cómo se llama? Otra vez, la cerecita del pastel. Creo que sí hay tiempo para una última. Y dice, ¿sí? Dentro de este control, ¿valdría la pena realizar una certificación de salud en el personal del rastro, así como un cultivo, Streptococcus aureus, etcétera? ¿Lo considera de esta forma? Sí, de hecho, se hace y se pide. Para que un trabajador pueda trabajar en una planta, debe de estar sano. Y pues nosotros, como profesionales de la salud animal, no podemos decidir quién está sano y quién no lo está. Debemos descansar
en la decisión y la opinión de un profesional de salud. Y ese profesional de salud pues debe ser un médico el que pida el certificado. Y es conveniente, y de hecho lo pide la Secretaría de Salud, que se hagan exámenes recurrentes, frecuentes, ¿sí? Lo que no es correcto es correr a alguien porque salió enfermo, eso es otra cosa, ¿no? Pero sí cambiarlo de área, es decir, si en ese momento estás infectado, tienes algún problema, no sé, alguna tos o alguna estreptococosis en la garganta, etcétera, bueno, pues podrá estar en otra área, se le tiene que dar el tratamiento, etcétera, y ya que esté sano, pues hay que devolverlo. Pero definitivamente los exámenes, debe de haber exámenes rutinarios al personal y estos, por supuesto, deben de ser costeados por la empresa, porque muchas veces les dicen, pues vas, te lo haces y no, lo recomendable es que, inclusive, por cuestión de seguridad, le sale más conveniente a la empresa costearlos y mandarlos a un laboratorio donde ellos sepan que sus resultados son confiables y de hecho también con un médico que garantice que el certificado, digamos, es real, es correcto, ¿no? Ok, pues muchas gracias, doctor Monroy. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y muchas felicidades por el evento. Gracias. Bien, Paco. Suerte, primo. Gracias, nos vemos. Y justamente ahora continuemos con el doctor Primo Molina. Él nos va a hablar sobre la historia de la erradicación de la fiebre porcina clásica en México y les voy a comentar algo sobre su currículum. El doctor Molina es egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Yucatán. Es diplomado en epidemiología veterinaria, también por la UADY. Tiene un certificado en el ejercicio profesional de la medicina y zootecnia en cerdos por el Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia AC. Es profesional autorizado en buenas prácticas de producción porcina por el SENASICA. Y pues de 1989 a la fecha se hace cargo de la campaña de erradicación de la fiebre porcina clásica y la enfermedad de Aujesky en el estado de Yucatán. Hoy, al ser libre el país, se hace cargo de la vigilancia epidemiológica. También es asesor de la Comisión de Sanidad Porcina del estado de Yucatán. Es miembro del CONASA en el Comité de Salud y Producción Porcina, el cual ha sido coordinador en 2 periodos diferentes. Y desde el 2017 se integró al Comité de Vigilancia Epidemiológica. También forma parte del Grupo Técnico de Sanidad Porcina del SENASICA. Es miembro del Consejo Técnico de OPORMEX y también del Grupo de Trabajo para América del Norte en Sanidad Porcina en el marco del Tratado de Libre Comercio, TEMEC. Durante su ejercicio profesional ha impartido diversas pláticas y conferencias en diversos congresos nacionales e internacionales. Ha sido consultor y gestor del registro de vacunas como PIRS y Circovirus y ha tenido también una amplia actividad gremial. Y pues doctor Molina, le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos muchísimo que haya aceptado participar en este evento. Adelante, por favor. Muchas gracias, Eli, por la invitación, por la organización. Igual Misael, Misa, como siempre, a la altura, la sigue cumpliendo, me da mucho gusto. Quisiera saber si se alcanza a ver mi plática. Sí, sí se ve perfecto. Perfecto, ok, porque pues yo solo veo mi pantalla, entonces ya no tengo manera de referirme. No, pues muchísimas gracias, Eli, de nuevo. Misa, gracias por sus atenciones. Esta plática, bueno, ya tengo un ratito que la habíamos armado en parte y le metimos una década más, la habíamos usado en 2011. Y es muy curioso, escuchando en la mañana a la doctora Trujillo, para quienes tuvieron la oportunidad de estar con nosotros a primera hora, y cómo si se van fijando y si van recordando algunos hechos de algunos años en que María Elena nos hacía señalaciones muy específicas,
hay una total coincidencia con lo que vamos a presentar y bueno, así es la historia. No soy historiador, no soy Miguel Ángel Márquez, no, para nada. Él sí es historiador y médico veterinario, por cierto, y bueno, la intención es compartir con ustedes. Tengo problemas, Misa no avanza. Ok, con la flechita. Bueno, ya está. Entonces, gracias a Ambec también, que nos dio la confianza para tomar esta información. Bueno, mucho de lo que vamos a presentar ha sido publicado por diversos autores. Si me recuerdo los nombres, los voy mencionando. Mucho aparecen algunos documentos, pero de 1989-90, que tiene una real actividad la campaña, pues en la mayoría de los casos estuvimos presentes y tuvimos la oportunidad de participar como hasta la fecha. Este problema llega al país, o más bien, este problema se detecta por primera vez en Estados Unidos, cerca de Ohio, y ahí uno de los detalles que llaman la atención en esta situación es que ahí se producía cualquier cantidad de cerveza y se tiraba todo el bagazo. Entonces había más cerca de 3 millones de cerdos que se alimentaban con esto. Yo quiero suponer que era un sistema de semipastoreo, no tengo la información, porque de lo contrario movilizar tanta cosa no iba a ser nada sencillo, ¿no? Entonces, también Francia se achacaba de que ellos fueron los primeros y demás, no necesariamente